Hola, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Eh, Saludo muy especial para todos y cada uno de los que me escuchan a través de este video y me ven a través de este video. Hoy vamos a tener otro tema bíblico de la palabra de Dios. Vamos a hablar de algo muy importante. Como siempre le he dicho, la palabra de Dios, todos los temas son importantes y especialmente para que Dios nos saque de dudas y podamos comprender la palabra de Dios y podamos ser instruidos, preparados para tener una buena respuesta acerca de todas las cosas que nos pregunten. Como le digo, a mí me ha tocado evangelizar e ir de casa en casa y todo esto, y a mí me han resultado preguntas, las cuales, pues, yo creo que así como uno va por ahí, muchas personas pueden tener estas dudas. Y entonces es bueno subirlas a este canal para que todos quedemos bien informados de lo que dice la Biblia y para que cuando lleguen personas a nuestros hogares con estos temas y nosotros le hagamos esta pregunta y nos noten con otros evidencias, pues podamos distinguir entre la verdad y el error y estas personas pues no nos puedan engañar. Como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema vamos a tener una palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal y que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, Padre misericordioso, te pedimos que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote, para que por favor nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, Padre misericordioso, y todos y cada uno de los que van a oír este video en los lugares donde vaya a ser, Padre misericordioso, visto y oído este video. Padre misericordioso, también desciendas con poder y puedas tomar a todos y cada uno de nosotros y nos puedas informar a través de tu santa palabra de este tema, Padre misericordioso, que vamos a estudiar. Y te pedimos, pues, Padre bondadoso, que pongas el carbón santo encendido en mis labios, perdone mi pecado y mi culpa, y tú hables a través de mí, porque yo soy un instrumento. Tú eres el que vas a hablar porque es tu palabra la que va a ser predicada. Entonces te pedimos, Señor, que sea la unción de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles y el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como le digo, a mí me han resultado preguntas. Y la palabra de Dios dice, versículo que venimos leyendo, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos santificar a Dios y tener tener una respuesta para todos los que demanden o que pregunten acerca de la esperanza que nosotros tenemos y de los temas bíblicos, porque hay muchos temas controversiales. Y entonces, en Génesis hay una pregunta y esta la voy a responder a través de la palabra de Dios, que es lo que dice, o muchos hacen una pregunta, que dicen, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? En la iglesia adventista hay muchos eruditos y pastores de renombre y personas que saben mucho de estas cosas. Pero hoy voy a hablar de lo que Dios me ha dado a conocer a través de su palabra. Pues le digo, yo nunca he ido a un lugar a recibir instrucción bíblica. No he tenido estudios de universidad ni de esas cosas. Y pues Dios ha querido que este instrumento humano pues predique su palabra. No soy yo, es Dios a través de mí.
Entonces, y como les digo, yo no cobro un peso por la predicación del Evangelio. Todo lo que hago yo por este canal es gratuito. El Evangelio, no les cobro un peso. Los que quieran oír y suscribirse al canal tampoco les cobro un peso, nada. Ni les mando diciendo ayúdenme, no. La palabra de Dios dice que hay que dar, que recibiste de gracia, hay que dar de gracia. Entonces yo predico el Evangelio por pura gracia, porque Dios me ha dado su salvación. Entonces, en la palabra de Dios nos habla de Adán y de Eva, y nos habla de la muerte de Caín, de la muerte de Abel por manos de Caín, y nos habla también de la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 25, nos habla de la siguiente manera. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces esto es como una introducción al tema que vamos a tener de Génesis 6, 1 al 4, donde nos habla de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y a Adán le nació un hijo. Adán tuvo otro hijo con Eva, y que debía ser heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues la madre dijo, o sea, Eva, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set aventajaba en estatura a Caín. Cuando Dios creó a Adán, dice que al momento de su creación, Adán poseía una estatura más del doble de lo que tienen los hombres hoy día, siendo de una belleza y simetría perfecta, o sea, más del doble. O sea, la palabra de Dios no dice cuántos metros medía ni tal cosa, pero era más del doble. Y en este momento hay personas que miden hasta 2 y más de metros de altura. Y digamos, Adán era un poco más del doble de la estatura de muchas personas hoy en día. Otros miden 1,80, otros miden 1,90, otros miden 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, ¿cierto? Y entonces vemos claramente que Dios le sustituyó otro hijo, ¿a quién? A Eva y a Adán. Y este dice que Set aventajaba en estatura a Caín, y Abel se parecía a su padre, Adán, más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Ellos miraban, o sea, el papá y la mamá miraban que este Set tenía el mismo carácter de quién, de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su imagen y semejanza, como lo dice Daniel, Génesis 5, 1 al 3, dice, y este es el libro de la genealogía de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, o sea, Dios hizo al hombre a semejanza de él, en carácter y en personalidad. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron ¿qué? Creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, hablando de quién, de Set. Dice que fue creado o fue hecho a su imagen y semejanza, o sea, a la imagen y semejanza de Adán. O sea, tenía la misma estatura, tenía el carácter de Adán, pues ya con el carácter de Adán caído, pero vemos claramente que era de una estatura aventajada más que quién, que Caín y Abel. Entonces dice, pero que él tenía un carácter, pues claro, a semejanza de Adán, caído. Dice, en tanto Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia mediante la gracia divina, sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho de haber vivido
por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y a obedecer a su creador. Este Sed, que le nació a quién, a Eva y a Adán, entonces era un ser que se parecía mucho a quién, a Abel, y iba a enseñarle a su descendencia a reverenciar a quién, a Dios. Pero igualmente a este hombre le nació un hijo. ¿Un qué? Un hijo. En Génesis 4:26 dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 4, versículo 26 nos dice de la siguiente manera. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec, 4:6, no es 4:26, sino 4:6. Vivió Sed 105 años y engendró a Enos. ¿Y engendró a quién? A Enos. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces dice muy claramente que Sed engendró un hijo que se llamó ¿cómo? Enos. Dice muy claramente la palabra del Señor. Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces dice la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios nos dice, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de quién, de Jehová. Entonces dice que vivió Sed 105 años y engendró a Enos. Y vivió Sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Y vivió Enos 900 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, bueno, aquí nos dice todas estas cosas de quién, de Enos. Y dice que comenzaron ¿qué? A llamarse del nombre de quién, de Jehová. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaban el número de los seres humanos, se hacían más visible la distinción entre las dos clases, entre la descendencia de Sed y la descendencia de Caín. Había franca lealtad de la descendencia de Enos a Dios de parte de una clase y así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. Entonces la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Génesis 6, 1 al 4. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿los qué? Los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces dice que a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces dice que le nacieron hijas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí es donde uno le hace la pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? Dice una antigua narración o interpretación
de los padres de la iglesia, tomando versículos de la Biblia, pero mal interpretados, que los hijos de Dios son interpretados principalmente de dos maneras: en ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas. Entonces muchas personas dicen, si es verdad, como a mí me han preguntado, si es verdad que los hijos de Dios eran hombres, ángeles caídos que tomaron forma humana y le engendraron hijos a las mujeres de los hombres, a las hijas de los hombres. Entonces, que se unieron con mujeres humanas. Ángeles caídos. Esta es una interpretación tradicional antigua sostenida por padres de la iglesia y otros escritores. Argumentos. Esta perspectiva se basa en la idea de que los hijos de Dios en este contexto eran seres celestiales que tomaron forma humana. Se cree que estos seres se rebelaron contra ¿quién? Contra Dios, y se unieron a mujeres humanas. Y toman textos como Job, capítulo 1:6, donde nos habla de que Satanás fue al cielo en representación del hombre y estaban los hijos de Dios. Dice aquí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces los hijos de Dios, la Biblia los narra como los ángeles o las otras creaciones, como hijos de ¿quién? De Dios. Pero vemos que también Adán fue hecho a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y aquí vemos claramente también la palabra del Señor nos dice en Job capítulo 2 versículo 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces, las personas argumentan que estos versículos los toman para decir que fueron personas, ángeles caídos que se unieron ¿a quién? A mujeres de la tierra, y que entonces le formaron hijos. En Job 38:7 nos dice de la siguiente manera: porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Bueno, vemos claramente que esto nos habla la palabra del Señor en estos versículos. Y entonces toman estos versículos hablando de quién, de que Job, o que Job, tomando estos versículos, que los ángeles caídos fueron los que tomaron forma humana y que se vinieron a unir con los hombres, con las mujeres, con las hijas de los hombres. Entonces, esta interpretación debe rechazarse en este punto de vista. ¿Por este punto de qué? De vista. Porque el castigo que pronto sobrevendría sobre los pecadores, o sea, antes del diluvio, o acerca de los pecados de los seres humanos, nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 3 de la siguiente manera: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, en la contención de Dios era con los hombres, con los seres humanos que fueron creados a su imagen y semejanza, pero que hubo pecado. Entonces, la imagen y semejanza del carácter de Dios se desvirtuó en el hombre totalmente. Entonces, esta interpretación que hacen los padres de la iglesia y muchas personas que hablan de estos, de los ángeles caídos, hay que desecharse, debe desecharse por esta razón, porque el castigo fue sobre los hombres, no sobre ángeles. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claramente acerca de esto. Además, en Mateo capítulo 22, versículo 30 nos habla de la siguiente manera. En Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo capítulo 22, versículo 30 nos habla o nos narra de la parábola de una pregunta que le hicieron unas personas a Jesús acerca de los saduceos, que no creen que hay resurrección de muertos. Entonces le contaron una historia de una mujer que tuvo 7 hombres y que eran de una misma familia, eran hermanos, y como se cogía el hermano le quería levantar descendencia
y todos la tomaron y ninguno levantó descendencia a la mujer. Entonces le hicieron una pregunta, entonces, ¿de quién será mujer en la resurrección? Entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 30, nos dice de la siguiente manera. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, vamos a leerlo el 29. Entonces, Jesús respondiendo les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Entonces vemos claramente que los ángeles no se casan en el cielo, ni se dan en casamiento, ni tampoco tienen relaciones ¿qué? Sexuales. Así tomen forma humana. No puede, porque los ángeles no pueden tener esa relación ¿qué? Sexual con ninguna pareja, con ninguna mujer. Y ahorita lo vamos a mirar desde el punto de vista donde Satanás pudiera tener relaciones sexuales con la mujer aquí en la tierra. ¿Cómo sería esto? Entonces, mi querido amigo y hermano, esa interpretación, aunque la tomen así, y muchos dicen que no, que en la Biblia nunca se dice, o en el Antiguo Testamento nunca se dice acerca de que Dios haya llamado a los hombres hijos de Dios, o hijos de él, o los hijos de Dios. En Deuteronomios capítulo 14, versículo 1, Deuteronomios capítulo 14, versículo 1, leemos de la siguiente manera. Deuteronomios 14, 1, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Cuando Moisés comenzó a relatarles todas las cosas y cuando obedecieres, dice el versículo 18, para que entregamos el 13, 18, para que entendamos el versículo 1, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Dios, de Jehová tu Dios. Y entonces el 14 dice, hijo soy de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Que los hombres son hijos de ¿quién? De Dios. O sea, los hijos de Dios son los que dice aquí muy claramente que guardan los mandamientos y que obedecen a ¿quién? La palabra de ¿quién? De Dios. O sea, Moisés está diciendo que los hijos de Dios son los hombres que obedecen a ¿quién? A Dios. Entonces, dice la palabra de Dios muy claramente que estas personas debían de obedecer ¿a quién? A Dios. Entonces sigue la pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? Ya descartamos que sean ángeles caídos, porque la palabra de Dios no dice que los ángeles caídos puedan tener relaciones sexuales. Si eso fuera así, mejor dicho, esto estaría más podrido todavía. Y dice que fueron ángeles que se rebelaron contra Dios. No, porque los ángeles que rebelan contra Dios, bueno, los de Satanás, porque los otros no han revelado, los que están en el cielo. Entonces, los hijos de Dios eran los descendientes de Set. ¿Los hijos de quién? De Set, el hijo de Adán y Eva, que mantenían su fe en Dios. Y el argumento se cree que es en Dios. Argumento, se cree que estos hombres que proclamaban las promesas de Dios, dice que se casaron con las hijas de los hombres o con las mujeres de la línea de ¿quién? De Caín. Estas personas, entonces, la palabra de Dios dice muy claramente que Adán le nació a Set, y Set engendró un hijo. En Génesis capítulo 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre ¿qué? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar o a llamarse del nombre de ¿quién? De Jehová. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron como separados. Separados, dice muy claramente, esparciéndose de un lugar a otro, en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín. Se dispersaron por donde se dispersaron los descendientes de Caín.
se dispersaron por todos los llanos y valles donde había habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurrir del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta acción produjo peores resultados, como dice Génesis capítulo 6, versículo 2. Y dice ellos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre ellos. ¿Los hijos de quién? De Dios. O sea, ¿los hijos de quién? De Nos. ¿O la descendencia de quién? De Set. Porque a Nox dice que a Set le nació otro hijo. Y dice que comenzaron a llamarse, a invocar el nombre de Dios. Entonces, de la descendencia de Set, Enoch comenzó a predicar el evangelio y a hablarle a sus hijos y a encaminarlos por el camino, mientras que la descendencia de Caín eran los hijos de los hombres y comenzaron ¿a qué? A mezclarse los hijos de Dios, o sea, los hijos de Set o los hijos de Enoch, de Nos, y entonces comenzaron a mezclarse. Esto es algo que Dios les había ¿qué? Dios había prohibido. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de ellos que adoraban fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo, y mezcláronse con las depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, menospreciaron las instrucciones del séptimo mandamiento y tomaron mujeres, y escogiendo entre todas las hijas de Set, siguieron el camino de Caín. O sea, los hijos de Set mezclaron con ellas y siguieron el camino de ¿quién? De Set, de la descendencia de Caín. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla acerca de que no debe de haber alianzas entre los hijos de Dios y la gente del mundo. Alianzas no solamente en matrimonio, sino también en negocios. ¿En qué? En negocios. Por ejemplo, una persona, digamos, hoy hay un hijo de Dios o uno de la iglesia adventista, no debe mezclarse con negocios mundanos, con gente de negocios mundanos. Por eso Dios quiere más bien que sus descendientes o que su iglesia sea pura y que no debe unirse en yugos desiguales. En la iglesia adventista hay yugos desiguales. Entonces Dios había molestado. Recordemos que el Génesis fue escrito 25 siglos después de la caída de ¿quién? Del hombre. A Moisés se le narró todo esto, pero esto ya había pasado. Y Dios se lo comunicó a Moisés a través del Espíritu Santo y fue instruido para que escribiera todas estas líneas, pero en este tiempo no había, cuando Adán y Eva y en el diluvio, no había escritura inspirada por ¿quién? Por Dios, hasta 25 siglos después, en el monte Sinaí, o cuando Moisés huyó de Egipto y estuvo en Madián con su suegro y con su esposa, a la cual Jetro le dio por esposa a Séfora. Y allá en ese lugar recibió para escribir el Génesis. Y luego en el Éxodo, después en todo el tiempo en el Éxodo y en el monte Sinaí, Dios le dio la escritura inspirada y escribió las tablas de piedra. Entonces vemos claramente que Dios le había mostrado esto a Moisés y por eso hoy nosotros lo tenemos clarito. Entonces vemos claramente que Dios le había dicho, y esto se comunicaba de padres a hijos anteriormente. Entonces a Adán le decía a Set, no te mezcles con la descendencia de ¿quién? De Caín. También le dijo Set a Enos,
que comenzaron a invocar el nombre de Dios, y él comenzó con su familia también a seguir la instrucción de Set, de su padre, y luego los otros descendientes a hablarles que no se mezclasen con quién, con las mujeres de quién, de los hombres, ¿verdad? Con los hijos de quién, de Caín, con las hijas de Caín, o que los hijos de Caín no tomaran mujeres del linaje también de quién, de Set. Porque vemos en el capítulo 5, vemos la descendencia de quién, de Caín, de Set y de Adán. Y en el capítulo 5 vemos la descendencia de Caín, de Adán, de Set y de Enos, hasta Noé y todo esto que eran de la descendencia de quién, Adán, Set y Enos. Y en el capítulo 4 vemos la descendencia de quién, de Caín, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Vemos la descendencia de Caín, o sea, la descendencia de los hombres. Y en Génesis 5 hasta el 22 vemos la descendencia de los hijos de Dios. Entonces comenzaron ¿qué? A mezclarse. Y Dios le había dicho, y por eso le digo, entonces, Adán le dijo ¿a quién? A Set. Set le dijo a Enos, y Enos dice aquí que engendraron hijos e hijos. Entonces a Set le nació un hijo que llamó Enos, y Enos vivió tantos años, aquí dice, y engendró también hijos, y engendró a Cainán. Cainán engendró a Malaleel, bueno, y eso sigue así hasta que dice que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, hasta que vino el diluvio. Ya la gente se había mezclado totalmente. ¿Con quién? Con las hijas de quién, de los hombres, los hijos de Dios. O sea, las descendencias santa se mezcló con la descendencia que no honraba a Dios ni guardaba sus mandamientos. En Deuteronomios capítulo 7, versículo 3 nos habla de la siguiente manera de no unirse en yugos desiguales. La palabra de Dios es muy clara. Dice en Deuteronomios capítulo 7, versículo 3. Dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Vemos claramente que Dios le había dicho la advertencia contra la idolatría de Canaán. Dios le dijo en Éxodo ya a Moisés que no emparentaran con familias de la familia de Canaán, o de mujeres de Canaán, o hijas para los hijos, o esposos para sus hijas. Vemos claramente también en Génesis capítulo 7, versículo 4, lo que acabamos de leer, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Entonces, cuando la descendencia de Set se unió a la descendencia de Caín, entonces, ¿qué? Desviaron ¿a quién? A los hijos de Dios de la adoración ¿a quién? A los hijos de Set. Los desviaron totalmente. Y entonces, eso es lo que ocurre cuando una persona, por ejemplo, una persona de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia adventista, se casa con una mujer que sea de otra denominación. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, como está enseñada y es la esposa, entonces está enseñada a orar en esas otras iglesias y allá no les prohíben nada. Entonces, ¿qué pasa? O no prohíben nada, no, porque es que la palabra de Dios es la que yo he subido todos los canales, a este canal, todos los temas acerca de la alimentación, de la vestimenta y todas estas cosas. Entonces vemos que un hombre cristiano que verdaderamente sea de la iglesia y conozca las doctrinas, no puede mezclarse con otra mujer de otra denominación. ¿Por qué? Porque lo desviaría totalmente.
Y cuando una persona se convierte al Evangelio, comprende estos temas. Para que quedemos bien claros que es Dios el que está hablando. O sea, cuando uno verdaderamente conoce al verdadero Dios, el pueblo de Israel conocía al verdadero Dios. Adán conocía conocía al verdadero Dios. Y así, entonces, es que Dios nos habla por qué fue la descendencia de los hombres. En Esdras capítulo 9, versículo 2, nos habla de la siguiente manera. Esdras capítulo 9, versículo 2. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Esdras 9, 2 nos dice: porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, miren lo que está diciendo aquí, o sea, el linaje santo, o sea, los hijos de quién? De Dios, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y las manos de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia, ellos se casaron con mujeres de otras civilizaciones. Y entonces, cuando fueron vueltos otra vez a Jerusalén, esto fue comentado a Esdras, y Esdras dijo que eso tenían que despedir a estas mujeres, porque no debían de casarse en yugos ¿qué? Desiguales. O sea, con personas incrédulas que no creían verdaderamente en el verdadero ¿qué? Dios, y que no guardaban la creencia o las doctrinas o el verdadero mensaje para este tiempo del verdadero pueblo de Dios. Dios es muy claro. En Nehemías capítulo 13, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 13, versículo 25. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Nehemías 13, 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y los hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías le dijo: no van a coger mujeres extranjeras de otro linaje, porque el linaje de Caín siguió con el linaje de ¿quién? De Cam. Hubieron 3 hijos: Cam, Jafet y Sem. Cam era el de los cananeos, y Dios le dijo que no tomaran hijas de los cananeos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. O sea, el linaje santo no se puede mezclar con las hijas de los hombres. Por eso la destrucción fue con los hombres, no contra ángeles no caídos, como dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 6 nos habla de esto ya también en el Nuevo ¿qué? Testamento. Estamos estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nosotros como iglesia no rechazamos las escrituras de ninguna parte. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos sirve para instruirnos acerca de qué es la palabra de Dios y cómo nos contesta ella misma las preguntas que nosotros tenemos o las dudas que nosotros tenemos acerca de estos temas y como lo hemos venido realizando. Entonces, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 nos habla de la siguiente manera. 6, 14 y 15. Miremos lo que nos dice 6, 14. El templo de Dios somos cada uno de nosotros. Nosotros somos templos de Dios, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice que el linaje santo, si somos santos, somos templos de Dios. Y en aquel entonces el linaje santo era de la descendencia de quién? De Sed, de Nos y de todos hasta Noé. ¿Cuándo vino qué? El diluvio. ¿Cuándo vino qué? El diluvio. Y la descendencia de los hombres era la descendencia de quién? De Caín. Y aquí en el Nuevo Testamento nos está diciendo: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, no debe haber yugos desiguales, porque yo como me voy a casar con una persona, por ejemplo, yo ya soy casado, y me casé en el mundo, o sea, yo no conocía la iglesia cristiana o la iglesia adventista del séptimo día. Hoy la conozco y conozco sus doctrinas, y por eso estoy enseñando esto. Entonces,
Nosotros, o sea, una persona de la iglesia no se puede casar con una persona de dónde? De afuera que no conozca verdaderamente las cosas de Dios. Es más, entre la misma iglesia hay yugos desiguales. Un día esto puedo tener un tema acerca de cuáles son los yugos desiguales que hay en la iglesia. De acuerdo al mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Porque es de acuerdo al mensaje, del mensaje de nosotros para este tiempo, de la iglesia adventista del séptimo día, del lugar santísimo, donde está Cristo oficiando, y nosotros cómo tenemos que vivir para no tener yugos desiguales o no casarme con una mujer en la iglesia que sea yugo desigual. Eso también lo podemos tener en otro tema. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo muy claramente que no nos usamos en yugos desiguales. Entonces, la palabra de Dios es muy clara a respondernos quiénes eran los hijos de quién, de los hombres, y quién eran los hijos de Caín. Dice, ellos habitados los hijos de Sed, y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Sed mantuvieron el culto a Dios y en toda su pureza, pero al transcurrir el tiempo, entonces se unieron en yugos desiguales. Entonces, pero los setitas no prestaron atención a las cosas de que Dios le había dicho y que transmitían de padres a hijos, a las amonestaciones que seguramente deben haber recibido debido a la atracción de los sentidos. ¿De los qué? De los sentidos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, 11:3. Pero tengo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos vienen a ser las avenidas del alma superiores y las avenidas del alma inferiores. Ellos dicen que vieron, o sea, con las avenidas del alma inferiores, vieron, o sea, con la vista, a las hijas de los hombres que más bonitas que las del linaje que ellos tenían, o sea, porque me imagino que en la descendencia de Sed, o sea, en la iglesia adventista, para los hombres que son solteros, deben de haber mujeres hermosas y no tienen que ir a escoger por allá. En la descendencia de Sed y de Nos, yo creo que debían de haber unas mujeres muy hermosas, porque cuando salieron de las manos del Creador, dice que Eva era un poco más baja que Adán, y deben de haber sido muy hermosas las mujeres en ese entonces. Pero los hijos de Dios, o sea, los hijos de Nos y de toda esta descendencia, vieron a las hijas de Caín, de la descendencia de Caín, las vieron ¿qué? Muy hermosas. Entonces dice la palabra del Señor, fueron desviados sus sentidos y satisfacieron con las hijas del linaje piadoso, y con frecuencia eligieron esposas entre los cainitas a la descendencia de los hijos de Caín. Además, el empleo de la forma plural, tomaron mujeres, parece sugerir que predominaba la poligamia. ¿Predominaba la qué? La poligamia. En aquel entonces, el primer polígamo fue Lamec, que tomó, y era de la descendencia de Caín, que tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Adorno. La palabra traducida aquí como sila, o sea, quiere decir tintineo, sonido parecido al golpear dos objetos metálicos, y dice, y sombra, y cosmético, que se aplicaba a los párpados, y sombra debajo de los cejas para darle tonalidad y luz a los ojos. Esto era el sonido de quién? De Sala, de Sila. El nombre de Adar es adorno, cosa u objeto que sirve para embellecer o resaltar el atractivo de una persona o un espacio. Entonces vemos que las mujeres de Caín, o las hijas de Caín, con el linaje de Sed, ellas no usaban ni maquillaje, ni usaban vestidos lujuriosos, ni con campanas, ni con ninguna de esas cosas, ni tampoco usaban cadenas, ni joyas, ni pintura, y esto lo usaban las hijas de ¿quién?
de Caín. Esto dice que vieron los hijos de Dios, que eran muy hermosos porque se pintaban y todos los ojos y todas estas cosas, y embellecían su qué, su cuerpo, y vestían con ropas de qué, de galas. Y entonces las hijas de Dios se visten muy recatadamente. Una mujer que quiera ser verdaderamente cristiana, entonces se viste muy recatadamente. Pero las hijas de los hombres se visten de cualquier qué manera. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor en este contexto. Y ellos vieron las hijas de los hombres más hermosas y se unieron con ellas en matrimonios, y existía la ¿qué? La poligamia. No solamente se casaban con una o cogían una, sino que cogían 1, 2, 3, 4 y 5 mujeres, al gusto y al amaño de quién, de ellos. Entonces el linaje santo se corrompió con las hijas de los ¿qué? De los hombres. Y por eso Dios determinó un diluvio. Ahora miraremos otro punto acerca de esto. Entonces dice la palabra del Señor, dice en Génesis capítulo 6, versículo 4. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu más para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Noé predicó 120 años el evangelio mientras que construía el arca, y vino el diluvio. Entonces dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces muchas personas dicen que que los ángeles caídos, al unirse con las mujeres, pues según la interpretación de ellos, entonces le formaron gigantes. Pero bien vemos que Adán, cuando salió de las manos de Dios, era del doble de la estatura. Y Set dice que llegó a tener la estatura de ¿quién? De Adán. Hizo Adán un hijo a su imagen y semejanza de él, en el carácter que él tenía ya de la caída. Y luego Set engendró un hijo que se llamó Enos, y comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? De Dios. Y vemos que en Deuteronomios 14:1 dice Moisés: vosotros sois hijos de ¿quién? De Jehová. Entonces, como decimos, esa interpretación de que los ángeles caídos y formaron gigantes debe de ser ¿de qué? Desechada, porque la palabra de Dios nos está diciendo otras cosas acerca de que el linaje se contaminó con el linaje, el santo se contaminó con el linaje de ¿quién? De Caín, que son los hijos de los hombres, y llegaron a tener como los descendientes de Caín varias mujeres. ¿Quién? El linaje de Dios. Entonces dice que habían gigantes. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 7, 17, versículo 4. Porque los gigantes no fueron únicamente en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de antes del diluvio. Después del diluvio siguieron hubiendo gigantes que se llaman, o que el idioma hebreo lo traduce como los nefilim. Entonces usted le pregunta de pronto a muchas personas, y entonces dicen: no, los nefilim son hijos de ángeles que cayeron. Cuando usted le pregunta a una persona de otras denominaciones, les dan esa respuesta. Yo no sé si la iglesia adventista todos conozcan este mensaje. Por eso este instrumento humano utilizado por Dios quiere subir este mensaje a este canal, para que los de la iglesia adventista también lo sepan. Porque, como le digo, en la iglesia no se predican estos mensajes. Estos mensajes no se dan en la iglesia. Sino que llega otro y le dice: va, a la iglesia adventista usted le predican esto. No, allá no predican nada de esto, ¿lo vio? ¿Por qué? Porque es que ellos no saben nada de Biblia. Nosotros no sabemos nada. El que sabe es Dios, y por eso aquí estamos. Sino que Dios nos da la instrucción bíblica verdaderamente como debe ser. Entonces, nos habla de Goliat. ¿De quién? De Goliat. 7:4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿6 codos y un qué? Y un palmo. Este hombre era muy alto. Dice 6 codos y un palmo. Es aproximadamente
2 metros, punto 9 o 3 a 3 metros. O sea, es aproximadamente. Entonces, vemos claramente que en Deuteronomios capítulo 2, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. En Deuteronomios capítulo 2, versículo 11. Deuteronomios 2:11 nos habla de la siguiente manera. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac y los moabitas, los llamaban emitas, o sea, los gigantes. La palabra nefilim es traducido como ¿qué? Como gigante en el idioma hebreo. Entonces dice que en el idioma hebreo son traducidos como ¿qué? Como gigantes. Vamos a mirar otro en Deuteronomios 3:11. Miremos qué nos dice los Deuteronomios capítulo 3, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Entonces vamos a mirar lo que nos dice aquí. 9 codos, aproximadamente 4.1 metros de largo. ¿O 4 metros de qué? De largo. Y 1.6 o 0.8 metros de anchura. De codo a fin de una mano. Del codo del fin de una mano. A fin de una mano. O sea, ¿qué quiere decir esto? 45 centímetros. O sea que este era el largor de la cama de este ¿qué? De este nefilim. Y Adán, cuando salió de las manos de Dios, medía aproximadamente 2 veces de esa estatura a los hombres de hoy. Y los hombres de hoy, hay hombres que miden más de 2,5 metros, hay hombres muy altos, personas muy altas. Uno mide por ahí 1,80, 1,86, otros miden 1,90. Bueno. Más de alto era Adán. Por eso hoy en día todavía hay personas altas. ¿Por qué? Porque Adán era una persona muy alta. Entonces la palabra de Dios es muy clara al hablar de estas cuestiones. En Números 13, 30 al 33, Números 13, 30 al 33 nos habla de la siguiente manera. Números 13, 30 al 33 dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, o sea, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Imagínense, cuando fueron a reconocer la tierra, ellos vinieron con este informe, que habían hombres nefelín, habían hombres ¿qué? Gigantes. ¿En dónde? En la tierra que ellos iban a ¿qué? A poseer, y por eso tenían miedo. Y miren lo que dice Josué 12:4. Josué capítulo 12, versículo 4. Josué 12:4. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Josué 12:4. Ellos fueron y tomaron el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Dios les dio esa tierra, a pesar que habían ¿qué? Gigantes. Porque para Dios no hay nada imposible. O sea, los gigantes habían existido en ese tiempo, porque eran hombres de gran estatura. Imagínense los hombres que salieron de las manos de Dios, y no había pasado por ahí escasamente, por ahí unos 1.600, 1.800 o 2.000 años hasta el diluvio, aproximadamente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que estos gigantes no debían de haber sido por eso. Entonces, estos gigantes, nefilim, no fueron producto de uniones matrimoniales mixtas, como han sugerido algunos. Los israelitas informaron que se sentían como meras langostas en comparación con los nefilim, o sea, los gigantes, que se traduce como gigantes. Hay razones para creer que esta palabra hebrea puede provenir de la raíz nafal,
que los nefilín eran violentos o terroristas, o infundían terror, más bien que gigantes, debido a su físico, pues puesto que en aquellos días todos los seres humanos eran de gran estatura, o sea, en el tiempo del diluvio eran de gran ¿qué? Estatura. Por regla general, los antidiluvianos estaban dotados de gran vigor físico y mental. Esos individuos, renombrados por su sabiduría y habilidad, persistentemente consagraban sus facultades intelectuales y físicas a la complacencia de su propio orgullo y pasiones y a la opresión de sus prójimos. Eso era lo que eran los ¿qué? Los antidiluvianos. Corrompieron su ¿qué? La sabiduría. Corrompieron todo. Ellos hacían cosas tremendas. Es como hoy, en ese tiempo la ciencia era grande, o sea, todo lo hacían grande. Hoy en día la ciencia del hombre todo lo hace pequeño. En un pocito así meten ya información de todo el mundo. Hoy es la nanotecnología. En ese tiempo era la tecnología más extensa, o sea, más grande. Era una tecnología grande. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Sin necesidad de ¿qué? De hacerle decir otra cosa a la ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces vemos que en ese tiempo existía la ¿qué? La poligamia. Entonces, el significado de Enos, hombre mortal. Enos, nombre ¿qué? Mortal. En el hebreo aparece en el Génesis como uno de los bisnietos de Adán y Eva. Ahora, miramos la palabra de Dios nos dice, ¿quién fue Enos? Según la Biblia, se describe como el primer hijo de Sed, que figura en las genealogías de Adán y también se menciona en las generaciones de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Primera de Crónicas, capítulo 4, capítulo 1, versículo 1. Primera de Crónicas 1, 1 nos dice de la siguiente manera. Dice, Adán, Set y Enos. ¿Adán quién? Adán, Set y Enos nos habla. Y en Lucas capítulo 3, versículo 38 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 38. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 3, 38. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de los hombres, mi querido hermano. O sea, los hijos de Dios vienen a ser la descendencia de ¿quién? De Sed, Enos y Adán. Son los hijos de Adán que vienen a ser la descendencia de Sed y Enos hasta la descendencia de Abraham, de Noé. Y la descendencia de los hombres vienen a ser los hijos de ¿quién? De Caín, o las hijas de Caín. Entonces, según el cristianismo, en Lucas 3:38 forma parte de la genealogía de Jesús, como se menciona en Lucas. ¿Hijos de quién? De Dios. La palabra de Dios no hay que hacerle decir cosas que no son. La palabra de Dios misma responde. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad y el estudio de Dios a través de su palabra para poder dar respuesta a todo aquel que demanda sobre lo que nosotros sabemos. Debemos de estar preparados. Durante 20 años he estudiado muchos temas. Y hoy Dios, a través de este canal, quiere que todos conozcamos esto a través de su palabra. Entonces, como les decía, ¿cómo fuera si Satanás pudiera tener relaciones sexuales con las hijas de esta tierra, o sea, con las personas de esta tierra, ya fuera con el linaje santo o con el linaje impuro?
Miremos lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2. En el Nuevo Testamento, Dios dice que nosotros somos ¿qué? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice de la siguiente manera. O leámoslo desde el 1 para que lo entendamos mejor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿El linaje qué? Santo. Por esto el mundo no nos conoce. O sea, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento está diciendo que los hijos de Dios somos ¿quién? El linaje qué? Santo. O sea, aquellos que han dejado de qué? Del mundo y están en el verdadero pueblo de Dios, como el pueblo de Dios y de Israel, y como el de Sed, y como el de Adán, Sed y Enos. Entonces dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. O sea, los que no conocen a Dios no son del linaje ¿qué? Santo. Pero pueden pertenecer al linaje santo, porque para esto son estos temas, para que sepamos que debemos de pertenecer al linaje santo. Estoy hablando a mis familiares, amigos, sobrinos, sobrinas, tíos, hermanos de sangre y hermanos espirituales y personas de otras denominaciones, porque Dios tiene hijos allá que quieren que comprendan también estos temas y que también puedan venir al linaje santo y no se mezclen con el linaje ¿qué? Humano, sino que le prediquemos el evangelio, pero no nos mezclemos con ellos. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miremos lo que sigue diciendo en Juan, primera de Juan, este mismo capítulo 3, 6 y 7. Miremos lo que nos dice el 6 y el 7. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces vemos que nadie nos puede engañar. El que practica el pecado, miren lo que sigue diciendo. El que practica el pecado es del diablo. O sea que la descendencia de Caín practicaba el pecado. ¿No adoraban a quién? A Dios. Adoraban en un día que no era. También, o sea, ellos cuando Caín se fue de esa tierra, comenzó a guardar el domingo, cualquier día. Ellos no tenían día de distinción. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Mientras que el linaje de Sed o de Enos guardaba ¿cuál día? El sábado, el séptimo día. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, Satanás pecó desde el cielo contra la ley de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que peca, todo aquel que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, hay unos que son nacidos de Dios, o sea, son hijos de ¿quién? De Dios, o sea, del linaje ¿qué? Santo. Después de pecar, de haber pecado y de haber hecho lo malo, Dios los puede transformar. Eso es lo que está diciendo y quiere para todos y cada uno de los que oigan este video, para que verdaderamente seamos nacidos de Dios, o sea, por medio del Espíritu Santo, y no volvamos a ¿qué? A pecar. Miremos lo que sigue diciendo el otro, el versículo 10. En esto se manifiesta, miren lo que está diciendo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, que hay un linaje del diablo, pero que no es por relaciones sexuales, sino porque cada uno con su mente, con su corazón, toma la decisión de servir a quien le sirve. Si le sirve a Dios o le sirve al diablo. La descendencia de Caín le servía al diablo. La descendencia de Sed, de Enos, de Adán, de Sed y de Enos, le servían antes del diluvio a Dios. Pero se mezclaron con los hijos de los hombres y Dios trajo el diluvio y acabó con esa generación. Únicamente quedó la generación de Noé, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos y su esposa. Y después del diluvio, con Cam se siguió la descendencia de ¿quién? De Caín y los hijos del diablo. La palabra de Dios es clara, mi querido amigo y hermano. No tenemos ni que ponerle ni que quitarle. Tenemos es que pedirle a Dios dirección, sabiduría, para que Él mismo dé la interpretación de su palabra. ¿Querías tú saber cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres? Y que nosotros nos debemos de mezclar
con personas, después de conocer al verdadero Dios, con personas que no conozcan a Dios. Hay que enseñarles quién es el Dios y hay que traerlos al linaje. No que el mundo nos convierta a iglesia adventista. Convirtamos el mundo a la iglesia, no la iglesia al mundo. Y cuando vengan personas queriendo convertir la iglesia al mundo, queridos líderes y pastores, digámosle la verdad, pero bíblicamente. Respondámosle como dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. En 1 de Pedro 3:15, perdón. 3:15 que dice: si no santificad a Dios el Señor, en vuestros corazones está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué tal que el diablo pudiera tener relaciones sexuales? Si así mantiene este mundo como está, con las mujeres y los ángeles caídos, ¿cómo estaría este mundo? Pero Satanás puede influir en la mente. Influyó en la mente de Caín para que matara a su hermano. Influyó en las mentes de las personas santas del linaje santo para que se mezclaran ¿con quién? Con los cainanitas. Los setitas con los cainanitas. Hoy, iglesia adventista, Satanás está influyendo a la iglesia a que se vaya al mundo o que el mundo se venga a la iglesia y la iglesia no sea capaz de reprender el mundo. Y se están aliando ¿con el qué? Con el mundo. Dios dice que el linaje santo no se mezcle ¿con el qué? Con el mundo. La iglesia está y el pueblo setita estaba para salvar el mundo, para permanecer fieles a Dios y convertir tal vez a los hijos de Caín. Hoy nosotros como iglesia adventista tenemos que, como iglesia adventista, como descendencia de Adán, como descendencia de Sed, como descendencia de Nos, y como los descendientes de Noé y de Sem, la nación santa, que somos el pueblo de Israel espiritual, la iglesia adventista, debemos de convertir el mundo a la iglesia. O sea, debemos de convertirlos y traerlos convertidos a la iglesia y no que el mundo convierta a la iglesia. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. Esta es la respuesta acerca de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. El linaje santo y el linaje del diablo. Caín y Set. Los setitas y los cainanitas. No fue que ángeles bajaron y tomaron forma humana y que entonces tuvieron relaciones. Los ángeles no tienen sexo. En ninguna forma. Si Satanás pudiera hacer eso, mejor dicho, eso estaría más podrido todavía. Pues gracias a Dios, Satanás no puede hacer eso. Porque Dios no le dio a los ángeles para que tuvieran poder sexual. Al único que Dios lo dotó con poder para hacer esto fue al hombre aquí en esta tierra. Y por eso nosotros, por eso hoy nos reproducimos sexualmente la pareja, el hombre y la mujer. Y vienen los hijos. Pero entonces Satanás está influyendo en los hijos también para que sean hijos de él. Dice la palabra de Dios, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Caín no amaba a su hermano, lo mató. O sea que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿De qué parte quieres estar tú? ¿Quieres estar de parte de los hijos del diablo que quieren matar a sus hermanos espiritualmente? ¿O quieres ser del linaje santo y permanecer santo hasta que Cristo venga? La decisión es tuya. Comparte este video. Dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Que Dios los bendiga y ojalá este tema les sea de provecho para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos.
porque todo programa o todo tema que se sube a este canal es para que usted tenga una comprensión legítima de la palabra de Dios, para que usted sepa cuál es la verdad y cuál es la iglesia que Dios tiene escogida en esta tierra para presentar un mensaje santo y puro, para que usted crezca y verdaderamente se prepare para el reino de Dios. Dios les bendiga. Suscríbete al canal, comparte este video. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en este día. Gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso. Las respuestas están todas en tu palabra. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea compartido por todos y cada uno de los que lo escuchen y oigan esto y que hayan tenido sus dudas y que tú le hayas aclarado estas dudas en esta hora a través del Espíritu Santo o a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas. Y también, Padre misericordioso, te lo rogamos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.